En primer lugar, agradecerle, compartir mesa con Feliciano, con Emilio y con Luis, pues siempre es grato. Quiero agradecer la asistencia de todos ustedes porque sé que es un esfuerzo dejar las cosas que normalmente tienen que hacer para venir aquí. Yo me sumo también al agradecimiento a la Caja por la edición de este libro, que sí es verdad que ha tardado tiempo desde su edición hasta su publicitación, pero ningún otro editor estaba interesado en ello. Y por último, dar las gracias a Luis y a Feliciano, quienes se han empeñado en este acto que sin su esfuerzo no hubiéramos llegado hasta aquí. Oyendo a Feliciano y leer en público las palabras que están escritas, uno no deja de sentir un cierto pudor porque parece que son casi sensaciones íntimas las que están ahí escritas para leerlas cada uno individualmente y en voz baja. Me vienen a la memoria ahora muchos momentos que he atravesado con la Magdalena, pero como ustedes están aquí, básicamente por la presentación del libro, diré algunas singularidades del libro por el cual no es que yo pretenda que se lo lean ni que sea su libro de cabecera, porque evidentemente no es el caso. Me conformaría con que se leyeran exclusivamente la introducción y las conclusiones, que es fácil de dimensión y eso lo puede hacer cualquiera. Quisiera decir que efectivamente es el único edificio de estilo manuelino que hay en España. Hay que tener en cuenta que el mundo luso es muy grande, no solamente abarca Portugal, abarca todas las colonias que tenía el Reino de Portugal, pero en España es el único edificio, y lógicamente en Europa, fuera de Portugal, el único edificio de estilo manuelino. Esto ya de por sí es una singularidad. Yo apuntaría una segunda dentro del estilo manuelino. Para mí es el segundo edificio manuelino más importante después de los Jerónimos de Lisboa. Recordemos que los Jerónimos de Lisboa es donde el rey don Manuel concentra toda su actividad arquitectónica como el edificio más representativo de su reinado, hasta el punto de que se lleva a toda la gente que está trabajando en batalla, se para Batalla, que era en ese momento era la joya, y bueno, como si le hubiera ocurrido una crisis, Batalla hoy es un edificio inacabado desde entonces, y toda la gente se fue a los Jerónimos, y los Jerónimos terminó afortunadamente. Los Jerónimos de Lisboa no solamente es una pieza arquitectónica de estilo importante, sino es una pieza incluso estructuralmente muy importante. Solamente daremos la nota de que en el terremoto de Lisboa de 1755, que tanto arrasó Lisboa, entre otros la iglesia del Carmo, que está arriba donde no llegó el tsunami, recordemos que el terremoto fue terremoto y tsunami, además de un incendio, y los Jerónimos, que estaban próximos al mar y por tanto fueron los que más sufrieron el envite del tsunami, aguantó con muchísima dignidad, con elementos estructurales tan importantes como que los pilares hoy, si los metemos en las tablas que utilizamos los técnicos para construir, se salen de ellas. Es decir, se dice que no cumple y por tanto si no cumple tiene derecho a caerse, y no solamente no se ha caído, sino que allí están. Bien, ese es los Jerónimos de Lisboa. Y digo que el segundo edificio más importante del manuelino a mí me parece que es la Magdalena de Olivenza. La Magdalena, como decía Luis, yo sostengo, y más un edificio como este, que no hay un único autor, sino que hay una autoría compartida por varios personajes, el personaje que pone los dineros, el personaje que promueve, el personaje que diseña, el personaje que hace las trazas, el personaje que construye y el personaje que controla. Es decir, hay como bien decía Luis, como en la industria cinematográfica no se puede acabar el producto sin la concurrencia de muchos personajes. Bueno, pues la autoría hay que concedérsela a cada uno de esos personajes que intervienen, cada uno en la parte que le corresponda. Hay dos piezas fundamentales en todo ese proceso.
Uno es evidentemente el promotor, que hoy lo llamamos promotor, realmente es el encargante y es el que se juega los dineros y por tanto ahí corre un riesgo importante. En este caso, el promotor de esta iglesia, es decir, quien decide hacerla y quien se ocupa de buscar los dineros para pagarla, es Fray Enrique de Coimbra. Fray Enrique de Coimbra, en ese momento obispo de Ceuta, y no me voy a parar aquí a explicar por qué el obispo de Ceuta vive en Olivenza, eso ya lo explica Luis en otro momento, es el que decide hacer esta iglesia. Fray Enrique había compartido con el rey don Manuel en el Jesús de Setúbal el nacimiento del estilo manuelino. En la iglesia del Jesús de Setúbal se juntan el rey don Manuel, Fray Enrique de Coimbra, que era el capellán de aquel convento, y deciden convertir involuntariamente el Jesús de Setúbal en una especie de laboratorio. Cuando uno va allí, y sobre todo cuando uno lo estudia, aquello está lleno de pruebas y error, Allí nos encontramos columnas torsas como las de Olivenza, nos encontramos proporciones unas como las de Olivenza, otros no. Nos encontramos una iglesia que tiene sucesivas partes, sucesivos añadidos y sucesivos momentos y sucesivas trazas. Yo creo que allí es donde se cuece de verdad el estilo manuelino. Cuentan las crónicas que el rey don Manuel, y esta es ya la versión leyenda, yo creo que el estilo lo fraguan entre el rey don Manuel y Fray Enrique, junto con algún maestro que está trabajando por allí, unas veces el maestro Boitaca y otras veces otros, pero bueno, todos en conjunto y en compañía. La leyenda cuenta al final que al rey don Manuel en sueños se le aparece Dios con un plano que es el de cómo debe realizarse la obra. En definitiva, la leyenda lo que viene es a confirmar que él es el padre del estilo. Bien, después del promotor, que en este caso es el obispo Fray Enrique, evidentemente hay un maestro, un gran maestro que tiene un gran conocimiento, que tiene hoy diríamos, un know-how importante. Ahí tengo, no mi discrepancia, pero sí mis diferencias con Luis, que evidentemente no he ido persiguiendo el nombre, sino he ido persiguiendo su cabeza, he ido persiguiendo su conocimiento, he ido persiguiendo su técnica, y ahí me la he encontrado. Evidentemente es el mismo autor que el de su hermana gemela, que es la antigua sede de Elvas, hoy Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que son exactamente iguales en planta, son exactamente iguales en proporciones. Hay algunas diferencias, como que no tienen los pilares torso, pero incluso las puertas podemos encontrar similitudes si le despojamos de las intervenciones que ha habido posteriormente, tanto en una como en otra. Por tanto, nos encontramos con un maestro que es un técnico de gran talla. Dentro de ese trazado de la iglesia habría que decir que la armoniosa belleza de este edificio radica, aunque en los ojos no lo veamos, pero radica en sus proporciones geométricas que se van repitiendo en todas y cada una de las partes del edificio. La misma proporción, el mismo esquema compositivo se repite desde la planta, la puerta, hasta la sección de los pilares. Eso, que es como una melodía de fondo, es lo que realmente nos embauca sin saber exactamente el porqué. Y son unas proporciones, además de que se repiten en todo el edificio, son unas proporciones complejas, que no tienen nada que ver con las proporciones elementales renacentistas que son las que se están produciendo aquí en España. Bien, esas son las singularidades o las peculiaridades que trae esta obra. Respecto a la publicación en sí, decir que efectivamente es una tesis doctoral que fue dirigida por Pedro Díaz, de la Universidad de Coimbra. Como bien ha dicho Luis,
yo creo que es el mayor especialista del arte manuelino en el mundo. Tengo que decir que su biblioteca particular de su casa es la mejor biblioteca del manuelino que he encontrado yo en mi vida en ningún otro sitio, la de su casa, que con gran generosidad puso a mi disposición. La tesis fue leída en el año 2002 en Coimbra, de los cuales aquí algunos fueron testigos de ella, con todo el protocolo y con todo el boato que exige la liturgia portuguesa. Y esto, la publicación es un poco diferente a la tesis, evidentemente cambia el formato, no tiene un formato tan académico, pero en el fondo casi es lo mismo. Contiene aproximadamente unas 400 notas al pie y unas 200 ilustraciones entre fotografías y planos. Yo le sugeriría que lo mismo que he dicho, que con que se lean la introducción y las conclusiones tienen bastante, le indicaría que las ilustraciones que no deben perderse son las que van de la 363 a la 368, que es donde está la Madalena auténtica de este edificio tan singular. Por mi parte, creo que con esta leve exposición de qué es el libro y qué es lo que se pueden encontrar, pues yo doy por terminada esta intervención. Muchas gracias.